A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto. Bienvenidos, bienvenidas a las 9 en punto. Cine, viajes, literatura. O con S o con Z. Mi nombre es Salvador Velasco, profesor de literatura, aficionado al cine, coleccionista de ciudades. Trabajo en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Claremont McKenna College, en donde doy clases de cine, literatura y estudios culturales. Los saludamos desde la gran metrópoli del cine, Los Ángeles, ciudad que es poesía pura, La La Land. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Por favor, suscríbanse, denle un like a nuestro podcast y muchas gracias de antemano. Saludo muy cordialmente a Fernando. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fernando Velasco. Yo tengo una formación como ingeniero químico y he trabajado por muchos años en la industria de alimentos y en cosméticos. Me entretengo leyendo literatura de ficción corta y, por supuesto, viendo películas y series. Pues me es un gusto para mí acompañar a mi hermano Salvador, el querido profesor Z, en este podcast. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, Fernando. Y bueno, le recordamos a nuestra audiencia, les recordamos que pues somos el profesor Z, Velasco con Z, y el ingeniero S, ¿no? Velasco con S. Les recordamos también que estamos transmitiendo desde los estudios de Omar y Argelia aquí en Los Ángeles. Desde luego, nuestro agradecimiento para la pareja ideal de la radio, ¿no? De Los Ángeles. Y también, pues, Carlitos Knight nos estará ayudando. Nuestro director de cámaras nos estará dando apoyo. Y Fernando, ¿cuál es el tema del podcast de este día? Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de uno de los primeros héroes aquí en Estados Unidos y el cual se ha convertido en un ícono global. Ustedes mismos lo van a reconocer porque nos hace una visita a nuestro estudio aquí hoy. Así que bienvenido a nuestro héroe. Así es, pues el mismísimo Zorro nos visita en estos estudios. Bienvenido, Zorro, realmente nos sorprendiste. Bueno, para mí es un placer saludarlos desde los estudios de Omar Argelia. Como ustedes saben, yo soy angelino y pues desde luego me da mucho gusto estar aquí en este maravilloso estudio de grabación, ¿no? De la pareja ideal de la radio, ¿no? Omar y Argelia. Y desde luego también, ingeniero S, ya sé de tu fama que se estás tomando, ¿no? A través de este podcast. Y también me da mucho gusto saludarte. Pues muchas gracias. Debemos decir que el profesor Z está aquí con nosotros, vestido de zorro. ¿Y por qué tu interés en este personaje? Pues mira, vas a tener tú el privilegio, ¿no? de revelar, ¿no? La identidad del zorro, y lo vamos a hacer, pero es un secreto, por favor no lo digas a nadie. No. Aquí no se dice nada a nadie. Aquí vamos a descubrir la verdadera identidad del zorro y es, como lo has dicho, nada más y nada menos que el profesor Z. Y bueno, ante sus ojos, ¿no? Me voy a convertir en el profe Z, ¿no? Aquí está. No, bueno, ahora sí, ya tenemos al profesor, ya lo estamos reconociendo. Pero bueno, faltan los lentes. Sí la pego, ¿no? Sí doy el gatazo, ¿no? Con el zorro. Claro que sí. Y bueno, aquí está la capa legendaria. Y bueno, me preguntas de dónde surge mi interés por este personaje. Y pues debo decirte que todo empezó por algo que puede ser una nimiedad, si tú quieres.
y tiene que ver con mi apellido, ¿no? Precisamente la Z. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que yo tenía algo en común con el zorro, ¿no? La Z de Velasco, diferente a todos ustedes, a todos mis hermanos. Y por ahí vamos a pedirle a Carlitos Nay, creo que tenemos un primer videíto donde aparece la Z. A ver. Ya ves. Oh, muy bien. Muy bien. Bueno, y ahí estoy sin bigote, ¿verdad? Pero bueno, para este podcast dije, no, pues me voy a poner mi bigotito para estar a tono con muchos de los actores que han interpretado al zorro, ¿no? Y usan el típico bigotito. Y bueno, esta afición por el zorro que surge, digamos, del apellido en realidad, también me ha llevado pues a coleccionar muchos de los objetos del zorro, ¿no? Tengo relojes del zorro, que ahí lo tenemos también. Estamos viendo ahí algunos de los objetos que yo colecciono del zorro. Ah, Y mira, bueno, esto fue sombrero. un regalo que me hizo Diego Velasco, mi hijo. Y como él sabe de mi interés por el zorro, mira, ese es uno de mis favoritos, ¿no? Ah, sí, mira. Ajá. Muy bien. Bueno, y además debo mencionar algo muy, muy importante que no sé si tú estabas familiarizado o nuestra audiencia sabía esto, que es que el zorro es de Los Ángeles. A diferencia de Batman o a diferencia del Hombre Araña, que son de Ciudad Gótica de Nueva York, pues el zorro es orgullosamente californiano, ¿no? Y como yo ya tengo muchos años viviendo en Los Ángeles, creo, es más, he vivido más tiempo en Los Ángeles que en México, pues yo ya me siento muy angelino, ¿no? Y en ese sentido me identifico también con este personaje legendario. Y bueno, hay que recordar que el zorro ha sufrido transformaciones, ¿no? A lo largo de su historia, como lo vamos a hablar en este programa. Y el zorro contemporáneo, el zorro moderno, pues es un zorro mestizo. Y también me identifico con ese zorro mestizo, ¿no? Así que, pues esas son algunas de las razones por las cuales he decidido que mi alter ego es el zorro. Bien, pues el enfoque principal de este episodio será el zorro, pero también haremos una breve conexión con un mexicano histórico de nombre Joaquín Murrieta. Pero de eso hablaremos más adelante porque, profesor, aquí veo que falta algo. Tienes toda la razón y siempre empezamos nuestros temas diciendo que pase la maleta de los libros y que ahora viene también con muchas películas del zorro. Bueno, y para hablar de este personaje, el zorro, es necesario revisar la novela fundacional, La maldición de Capistrano. Esta obra fue escrita por el autor Johnston McCulley en 1919. Profesor Z, ¿qué nos puedes decir de esta novela? Bueno, pues muy bien. Como bien lo dices, es una creación de este escritor estadounidense, Johnston McCulley, que publica en el mes de agosto y septiembre de 1919 por entregas la historia del zorro, la novela del zorro, que como bien señalas se llama The Curse of Capistrano, que podemos traducir como La maldición de Capistrano o La peste de Capistrano, ¿no? McCulley publicó su novela en una historieta muy famosa que se llamaba All Story Weekly. Y déjame decirte, ingeniero ese, que esta revista era lo que se llamaba Pulp Fiction por la poca calidad del papel en que se imprimían. Tenían círculos de lectores muy amplios, ¿no? Era una revista muy popular. Incluso en 1912 se publica ahí La leyenda de Tarzán, ¿no? Tenemos ahí también una imagen. Ahí está, mira, Tarzán de Edgar Rice Burroughs.
en 1912, pues para que te des una idea, digamos, de los personajes que surgen a través de esta historieta, ¿no? ¿Qué es lo que hace Macaulay, ¿no? En La maldición de Capistrano? Bueno, el título de la novela, pues alude, ahí lo tenemos en la portada, el título de la novela alude a el pueblo de Capistrano, que está al sur de Los Ángeles, y ahí es donde hace su aparición el zorro, ¿no? También recordemos que ahí está la famosa misión de San Juan de Capistrano, donde podemos imaginarnos al zorro ahí escalando, ¿no? Las torres de la iglesia, ¿no? Y bueno, precisamente, pues estamos viendo en pantalla precisamente a la misión mira, aquí está, de la San misión. Juan Sí. de Capistrano, ¿no? Pero fíjate, algo muy interesante, ingeniero, es que Macaulay en su novela no desarrolla ni la infancia ni la adolescencia de el zorro. Aparece ya como un hombre adulto con una doble personalidad. De día es don Diego de la Vega, perteneciente a una de las familias aristócratas de la Alta California, y de noche se va a convertir en el zorro con su látigo y su espada, ¿no? Para castigar a los malvados. Entonces, pues eso es básicamente lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Se va a dar también una idealización, digamos, del pasado de la Alta California. Sin embargo, déjame mencionarte algo muy importante, ingeniero S. Realmente lo que catapulta al zorro a la fama no fue tanto la novela de Macaulay, ¿no? Sino una película. Una película que se va a realizar en 1920 y se va a llamar The Mark of Zorro y es estelarizada por el actor Douglas Fairbanks. Y bueno, es interesante, ¿no? Que aquí por primera vez, ¿no? Vemos al zorro en escena y lo vemos con esa sonrisa típica, irónica, porque precisamente Douglas Fairbanks le va a imprimir esa ironía y esa risa al zorro, lo va a dotar de una gran destreza física, ¿no? Fairbanks da saltos, maromas, duelos, acrobacias. El actor muestra una gran habilidad con el manejo de la espada. Y bueno, fue un gran éxito de taquilla y también está muy bien marcada la doble personalidad del zorro, ¿no? Que ya estaba marcada en Macaulay, que es de día, pues es una especie de dandy, muy preocupado por su forma de vestir, que se la pasa leyendo libros de poesía, que se la pasa con su pañuelo, ¿no? Con perfumes franceses. Claro, todo esto lo hace el zorro, pues para evitar, ¿no? Que se descubra su identidad del zorro justiciero, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que vemos ahí en la primera película sobre el personaje de 1920. Muy bien. Pero bueno, la historia no termina ahí. Digamos que después hay una multiplicación de zorros. 20 años más tarde viene otra gran producción que es un remake. No sé cómo diríamos en español. Pues sería como un refrito. Sí, profesor. Un refrito que se llama precisamente igual, ¿no? De Mark of Zorro de 1940. Y ahí vamos a tener a Tyrone Power, ¿no? Ahí lo tenemos ahí en pantalla. Tyrone Power pues haciendo el personaje del zorro. Y fíjate, en las dos películas, ¿no? Se da una romantización del mundo de la Alta California. Vamos a encontrar ahí, pues, estos dons aristócratas, ¿no? Que presumen su linaje, su pureza de sangre, ¿no? Que se dicen descendientes de los antiguos conquistadores españoles. Y bueno, después de Tyrone Power, Douglas Fairbanks, pues viene una serie de actores, realmente en Europa, en diversas partes del mundo, que van a interpretar al zorro. Entre ellos, bueno, debemos mencionar aquí a Alain Delon, que diríamos en mexicano, Alain Delon,
el cual acaba de fallecer en agosto de este año, 2024, y él también fue el Zorro en 1975. Alain Delon hace una película interpretando a este personaje. Por cierto, el día que él fallece es un domingo, yo lo recuerdo muy bien. Me puse a ver su película y realmente hace un buen zorro. Tiene un personaje que inclusive destaca porque hace tres caracteres en esa película y bueno, me gustó bastante la presencia de este gran actor francés. Sí, en realidad es bastante decente creo yo, la interpretación del zorro. Y no sé, quizá alguien podría pensar pues que es el zorro más guapo que ha dado el cine, ¿no? En fin. Bueno, oye, ¿y qué pasa con producciones mexicanas? ¿Alguna producción interesante mostrando este personaje del zorro? Bueno, mira, ahora que haces esta pregunta, realmente debo decir, y un poquito, pues me duele, ¿no? Digamos, porque pues ya sabes, ¿por qué? Porque soy fan del zorro, me duele decir que en México realmente no tenemos una película, digamos, a la altura del personaje. En 1941 se hizo una película que se llamó El Zorro de Jalisco, y ahí el zorro lo interpreta el actor Pedro Armendáriz. Y quien hace el papel de villano, ¿no? Es el mítico Indio Fernández. Pero sí es una película, digamos, de muy poca calidad. Tal vez, no sé, una posible explicación tiene que ver con el hecho de que quienes se han enfrentado a las fuerzas del mal, ¿no? En el cine mexicano, pues han sido nuestros luchadores, ¿no? Tú lo sabes. Sí, el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y todos esos. Santo contra las momias de Guanajuato, el Blue Demon ahí. Entonces, bueno, quizá por eso tal vez el zorro no se ha convertido realmente en un ícono popular en México, ¿no? A diferencia de otros países. Pero bueno, debo mencionar también una película que me parece muy interesante que se hizo en México en 1950 y se llama La Marca del Zorrillo. La dirige Gilberto Martínez Solares. Y ahí, pues, desde luego, está el gran Tintán, ¿no? Estamos viendo ahí en la pantalla el afiche, ¿no? La Marca del Zorrillo. Y bueno, debo decirles que es una parodia, en realidad, lo que está haciendo del personaje del zorro. Y Tintán se luce. Ahí Tintán baila, hace muecas, gesticula, salta, se bate a duelo, enamora, besa. Todo con un espíritu festivo y una energía desbordada como pocas veces se ha visto, digamos, en el cine nacional. Y bueno, la idea aquí es que Tintán, para poder tener el valor de enfrentarse al corrupto gobernante, al gobernador de California, papel que interpreta Marcelo, ¿no? Pues tiene que ayudarse de un ungüento mágico, ¿no? Entonces así se transforma en un pestilente zorrillo. Así que bueno, sí, quizá en México yo diría que esa es la película que más me gusta a mí relacionada con el zorro. Muy bien, muchas gracias profesor por tu explicación y amable audiencia, pues ¿qué creen? Antes de pasar al siguiente segmento, pues nos gustaría decir que la familia Velasco, pues viviendo en California, visitamos la misión de San Juan Capistrano, que está localizada entre Los Ángeles y San Diego. Quisimos sentir ese ambiente californiano de principios del siglo XIX. ¿Qué tal, profesor? ¿Te gustó la visita a la misión? Pues sí, me gustó mucho la visita a la misión. En realidad, pues es simbólico, ¿no? De alguna manera, estar ahí, el haber estado ahí, porque como hemos dicho, el zorro surge, ¿no? Al mundo en el siglo XX, empieza su carrera espectacular, ¿no? Que ha tenido en cómics, revistas, películas, etcétera, pues surge en Capistrano. Entonces fue muy emotivo ir y visitar esta misión, ¿no? Y ahí elaboramos un sketch, ¿no? Una pequeña secuencia, pues que vamos a ver a continuación, ¿no, ingeniero ese? Pues veámosla. Ya no nos pudimos resistir teniendo actores, directores de teatro, etcétera. Pues hicimos algo, ¿no? Un pequeño sketch que pensamos que queremos que les guste. Vamos adelante, Carlitos, por favor. Corre video, Carlitos Knight.
Pues mira, qué divertido esa película. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en tu Bueno, pues fue un placer Zorro? realmente, y sobre todo porque pues estábamos en Capistrano, ¿no? Y como que nos Claro. empapamos, ¿no? De la historia, de la magia, de la leyenda del zorro, ¿no? Entonces, pues sí, quisimos en Pues sí. esta pequeña cápsula, ¿no? De alguna manera ejemplificar un poquito el mundo, tal como lo plantea, pues, Macaulay, ¿no? En su novela. Sí. Así que... Pues mira, aquí tenemos una fotografía de los actores, me parece. Carlitos, por favor. Muy bien, ahí mira. estamos. Bueno, ahí está. Si quieres vamos enunciando en orden. Ahí está el profesor Z, ¿no? Con la emblemática espada del zorro. Y luego tenemos, ¿a quién tenemos después? Bueno, Fernando? tenemos a Pime Cueva, un gran amigo de Colima. Hizo un gran papel como Sargento González. Y ahí está Macario, ¿no? Nuestro hermano, Heimlet, haciendo este personaje de Macario. Y bueno, ahí tenemos al ingeniero ese, ¿no? Interpretando a Fray Felipe. De hecho, los nombres los tomamos de la novela de Macaulay, ¿no? Claro, claro que sí. Mira ahí el fraile apuntando a la justicia divina que hay en el cielo. Fíjate, ingeniero ese, creo que con ese dedito levantado te vas a ganar un Oscar, porque ese dedito, ahí estaba toda la esencia del personaje. No creo. Quien se robó la película realmente, bueno, aparte de Jaime y el zorro, pues es el Sargento González. De hecho, Pime, fíjate, Pime radica, bueno, tiene un negocio en la ciudad de San Juan Capistrano. Él realmente fue nuestro anfitrión. Por más de 25 años ha estado por allí con un negocio de carnicería que es muy popular en el área. Pues sí, yo creo que el Pime hizo un papelazo de villano, de malo, ¿no? Y yo creo que si ustedes están por el área de Capistrano, pues vayan a la carnicería Colima. A lo mejor les da un autógrafo en una de esas o les hace un descuentito, ¿no? Es muy probable. Pero sí, en realidad, yo creo que se llevó, el villano se llevó la escena, ¿no? Bueno. Pero pues, claro, también, mira, desde luego, Macario, ¿no? Macario aquí está, por cierto. A ver, Aquí adelante, está Macario. A ver, pasa. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jaime, ¿Contentos? bienvenido. Hola. Aquí ando. Por cierto, Jaime hizo la puesta en escena, ¿eh? Sí, me tocó coordinar. Tú entras por aquí, el zorro entra por allá. Pero bueno, fue una cosa divertida, dinámica y pues nos la pasamos muy bien. Muy bien. Sí. Y bueno, hay que dar agradecimientos, ¿no? Desde luego, pues agradecemos mucho al Pime, ¿no? Y también hay que mencionar a tu heredera, ¿no? Ingeniero ese.
Karel Velasco, que fue la persona que hizo la edición. Bueno, ¿no? sí, mi hija intermedia, digamos, tuvo una participación porque le gusta mucho hacer videos. Desde muy chica trabajó con este tema y pues para que no se le olvide, pues aquí nos hizo el favor de hacer la edición. Muchas gracias, Karel. Bien. Bueno, Bueno. pues Aquí seguimos, aquí tras las cámaras. Gracias. muchas gracias, Macario. Pues continuando con nuestro episodio, tenemos aquí en el estudio una invitada muy especial. Me voy a permitir presentarla. Se trata de Rebeca Acevedo, quien es originaria de Zamora, Michoacán, México. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Hizo una maestría en Lingüística en UCLA, aquí en Los Ángeles, y un doctorado en la Universidad de Michigan. En la actualidad es profesora en Loyola Marymount University en Los Ángeles y es directora del Departamento de Lenguas y Literatura Modernas. Su campo de especialización es lingüística hispánica con un énfasis en la sociolingüística histórica, enfocando principalmente al español en los Estados Unidos y al español mexicano colonial. Se ha interesado también en la lingüística aplicada a la enseñanza del español. La profesora Acevedo ha publicado libros y artículos en el área de su especialidad. Y bueno, aquí le damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios de grabación. Hola Rebeca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes en este día con nuestra charla sobre el zorro. Bueno, bienvenida, profesora Acevedo. Rebeca para los amigos. Bueno, vamos a entrar en materia, Rebeca, y la primera pregunta que tenemos para ti, pues es la siguiente, y desde luego vamos a vincular, digamos, vamos a hablar fundamentalmente de la historia del zorro, ¿no? Macaulay en su novela representa al zorro, como lo dije anteriormente, como un miembro de la rancia aristocracia de la Alta California, ¿no? Estos dons, hidalgos, aristócratas que presumen su linaje y su pureza de sangre, ¿no? Y que, bueno, los plantea como descendientes de españoles, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿quiénes fundaron en realidad Los Ángeles? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de esta región? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su origen étnico, etcétera? Uh-huh. Sí, es muy interesante ver la historia de California y se celebra la fundación de la ciudad de Los Ángeles en un 4 de septiembre de 1781. Estamos hablando de 255 años atrás se fundó esta ciudad y afortunadamente en la época de esta Nueva España se hacían los poblamientos con mucha organización, con gran administración y tenemos datos muy precisos y nombres específicos de los primeros pobladores que se establecieron en esta región como uno de los 3 pueblos fundados durante la época colonial. Estos pobladores, estamos hablando de alrededor de 44 pobladores, eran de diferentes castas. En las áreas costeras de la Nueva España hay una población fuerte de mulatos, de afromexicanos, hay, claro, mestizos, indígenas y muy pocos españoles de origen europeo llegaron a la población de las Californias en este último tercio del siglo XVIII. Es importante recordar que California va a ser una de las últimas regiones de la expansión de la frontera que tenemos desde la Nueva España. Ya estaba poblado el área de Nuevo México, por ejemplo, Arizona. La primera vez que llegaron los españoles en esta región del suroeste ahora de los Estados Unidos es ya hace 511 años que llega Ponce de León a el área de la Florida. Entonces vienen del este hasta el oeste y la última frontera es California, considerando Los Ángeles uno de los primeros 3 pueblos que formaban una triangulación con lo que eran los presidios, donde estaban los soldados para defender la región militarmente, las misiones y los pueblos. Entonces, la ciudad de Los Ángeles definitivamente es un pueblo novohispano,
de una población de origen principalmente mestiza, mulata, indígena. Entonces podemos decir realmente que lo que está haciendo Macaulay pues es participar, ¿no?, de esta fantasía del origen español, ¿no? Definitivamente. Otra parte muy importante del mundo del zorro tiene que ver con las misiones de California, ¿no? Y desde luego la representación que se hace de los misioneros en la novela de Macaulay, pues es que son defensores de los indígenas, por una parte, por la otra, pues agentes de la civilización, ¿no?, digamos, entre comillas, y desde luego en la evangelización, ¿no?, de los nativos de California. Sí, claro. ¿Qué nos podrías decir de las misiones en términos históricos, Rebeca? Sí, mira, como les decía y como vamos a poder ver en un mapa que tenemos aquí, la expansión de la frontera de la Alta California se va a dar principalmente por el área costera. Los misioneros se encargan de establecer las misiones para reunir a las poblaciones indígenas de esa región y llegaron a establecer 21 misiones durante el periodo del virreinato. Específicamente entiendo que esta primera novela del zorro se establece en la misión de San Juan Capistrano, ¿verdad? Fundada en 1776. Sí. Fue la séptima misión que se fundó. Y tenemos que reconocer la enorme labor que estos misioneros franciscanos van a hacer para la fundación y el poblamiento de California y la evangelización de los indígenas. Desde mi punto de vista que investigo la lengua, me interesaba mucho identificar la castellanización de los indígenas, en donde no encuentro una información amplia sobre esta castellanización. Ya me parece que los indígenas fueron expuestos más al español durante el periodo mexicano y en el momento en que empezaron a trabajar como empleados dentro de las grandes haciendas o a tener más contacto con los pueblos. La relación entre el misionero y el indígena pues es muy amplia. No podemos hablar solamente de estas relaciones de bondad e hijo al que se protege. Había, claro, explotación. Eran 1 o 2 misioneros los que estaban a cargo de edificar la misión y bueno, los indígenas estaban a cargo de los trabajos arduos de sostener la agricultura, la ganadería, y los indígenas eran la mano de obra. Entonces, para hacer trabajar a esta población que no estaba muy relacionada con este tipo de sistema, pues se usaba también en muchos casos violencia y hubo rebeliones de los indígenas en contra de esta explotación. Son 2 caras, es una gama de relación positiva, negativa. Sí, en realidad lo que hace Macaulay pues es presentarnos pues una sola cara, ¿no? Realmente ahí tenemos el arquetipo del fraile bondadoso, que interpretó muy bien aquí el ingeniero eso, ¿no? Fray Felipe, con su dedito, ¿no? Claro. Es correcto, claro que sí. Y bueno, en realidad es mucho más compleja la realidad que nos presenta, que se dio en las misiones, ¿no? Sí. Sí, pues gracias, Rebeca. Yo tengo 2 preguntas, profesora Rebeca. La primera es, ¿cómo surge tu interés en la historia de California? Ingeniero ese. Correcto. Mira, pues principalmente mi interés por la lengua empieza en el área de Mesoamérica, del español mexicano colonial, y me di cuenta que los estudios sobre este español del México colonial se limitaban al área mesoamericana, el área central del país, y no tanto a el área norte o frontera. Al momento de llegar a los Estados Unidos a trabajar con mi maestría, me interesó también ver la variedad dialectal que tenían aquí en Los Ángeles y cómo la población hispana es muy fuerte en esta ciudad y en el estado
y después me di cuenta en diferentes áreas del suroeste. Entonces me interesaba ver en la época colonial cuál era el lenguaje que se usaba en esta región y de qué manera había una secuencia con la lengua del área central. Entonces empecé a buscar documentos. Como sabes, la lingüística es una ciencia social que tiene que respaldarse en evidencias concretas, y empecé a identificar estos documentos para ver las características históricas del español en el área norte de la Nueva España. Muy bien. Bueno, y finalmente, aprovechando esos estudios de lingüística, pues ¿cómo crees que hablaría el zorro? ¿Usaría la Z como en España o simplemente diría zorro? Es una pregunta interesante. Bueno, como te digo, la evidencia va a ser importante, y pensar en cuál sería la manera en que un personaje literario ubicado en esta época histórica de las misiones o el periodo mexicano, en esta transición, ¿qué usaría? Bueno, pues hay que identificar cuál es el lenguaje de los californios de la época. Estoy pensando en un Mariano Guadalupe Vallejo, por ejemplo, uno de los hombres más cultos durante el periodo mexicano en esta región, que nos dejó varios documentos escritos. Estoy pensando también en la familia Carrillo, por ejemplo, en un Juan Bautista Alvarado, que llega a ser uno de los primeros gobernantes de la región californiana, Californio, nacido en esta región. En todos estos pobladores vemos un zorro con S, ¿sí? Unos hablantes que ceseaban, que no distinguían entre la producción de la Z de corazón, como diría un peninsular, o la S o la C, dirían zorro, corazón y mesa, con la misma pronunciación. Entonces, este zorro también creo que utilizaría nahuatlismos, como es característico del español mexicano y del español californiano. Aquí utilizamos términos como zacate, mezcal. Una anécdota interesante que tengo: cuando fui al Home Depot recientemente, requerí que se me dijera si había un lazo o algo para amarrar unos productos que estaba llevando, y me orientaron a un lugar en donde claramente estaba escrito para no solo hispanohablantes, sino angloparlantes, el término de mecate. ¿Sí? Mecate es un nahuatlismo y es un préstamo que tenemos ahora en la región, que usan indistintamente de qué lengua se esté utilizando. Entonces, definitivamente un personaje en esta época tendría características lingüísticas más semejantes a las que existen en el México actual, en regiones como Sonora, Sinaloa, Baja California, en donde la mayoría de la población que fundó Los Ángeles, originaria, viene de estas áreas del noroeste de México. Posteriormente hubo más migración del centro de México durante el periodo mexicano, y en el periodo estadounidense hay una fuerte migración de esta área del centro, pero también tenemos migrantes sureños. Entonces, no hablaría tan distinto a nosotros el zorro. Muy bien, pues yo me quiero quedar con eso. El zorro hablaría español mexicano. Sin duda. Muy bien. Pues sí, es muy reconfortante, ¿no? Que el zorro realmente hablaría como mexicano, carajo, ¿no? Eso me da mucho gusto. Sí. Bueno, mira, Rebeca, pues estamos terminando la entrevista, y qué lástima, porque nos gustaría seguir conversando contigo, pero pues ahí tenemos un par de temas más que queremos tratar. Ya que estás aquí, te voy a dar una primicia, Rebeca, porque bueno, y te voy a, pues vas a descubrir la verdadera persona, la identidad del zorro, ¿no? Y lo tienes enfrente de ti. Y mira, así como Batman, ¿te acuerdas? A ver. Aquí está. El zorro. Oh my God. Bueno. Barbaridad. ¿Qué les parece? Por favor, no lo digas, no, este es un secreto aquí. Qué honor estar frente al zorro mismo, Californio.
Y bueno, y hablando pues de camisetas, ¿no? Queremos establecer una tradición en este podcast a nuestros invitados, pues queremos regalarles una camiseta y cuyo diseño lo hizo mi heredero Diego Velasco, ¿no? Estoy muy contento con sus diseños en realidad. Diego pues estudió diseño gráfico, ¿no? En la Universidad de Loyola Marymount. Y ahí tenemos a las 9 en punto, ¿no? Y Excelente. vas a ser la primera en recibir esta camiseta que es realmente selecta, ¿no? Y con su sello de certificado de autenticidad, ¿no? Ujú. Así que, Efectivamente. ingeniero ese, pásasela aquí a Rebeca. Pues con mucho gusto y con Muy el bien. agradecimiento de estar con nosotros en este episodio. Recibe la primera Muchísimas camiseta gracias. honoraria del podcast. Con mucho gusto la modelaré frente a mis alumnos para promover este podcast, que les deseo muchísima suerte, que sean muchos más y estaré sintonizando o buscando este YouTube, material en diferentes Instagram, plataformas. Facebook, Spotify. Ahí vas a poder Audio o encontrar a video, las 9 lo en que punto. necesites. Muy bien. Pues muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Rebeca. ustedes. Pues muchas gracias por seguir con nosotros en este podcast y vamos ahora a hablar de un libro que me parece muy importante relacionado con la genealogía del zorro, con la historia del personaje del que estamos hablando en este programa. Y este libro lo tengo aquí, La sombra del zorro. Por ahí tenemos ahí está, lo estamos viendo ahí, como una leyenda mexicana se convirtió en el primer superhéroe en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién escribe este libro? Es un profesor de historia en la Universidad de Louisiana State University y me parece muy interesante porque lo que hace el profesor Andis es insertar al zorro dentro de la historia de México. Y lo hace pues a través de la figura histórica del siglo XIX, este famoso bandolero llamado Joaquín Murrieta. Le tocó al ingeniero ese hacer un poquito de investigación sobre la figura histórica de Joaquín Murrieta. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué relación podemos encontrar entre el zorro y Joaquín Murrieta? Muy bien. Bueno, vamos a recordar quién fue brevemente Joaquín Murrieta. Es un personaje histórico que resonó en la Alta California entre los años de 1950 y 53, cuando justamente se da la fiebre del oro. Él nace en Sonora, viaja a San José, California, para trabajar en las minas de oro. Él sufre una serie de agravios, se vuelve forajido y muere en 1853. Para encontrar los nexos entre Murrieta y el zorro, pues aquí me permití hacer unas pequeñas notas. Mira, en primer nexo con el zorro podría ser el de ser vengadores, porque tanto Joaquín y su familia sufren injusticias raciales por parte de los nuevos dueños del territorio, los blancos anglosajones. Por un lado, su hermano Carlos es acusado falsamente de robar un par de caballos y por esto pues lo linchan y lo ahorcan sin ningún juicio de por medio. Su esposa, asimismo, pues fue violada y asesinada frente a Joaquín. Pues Joaquín venga esos agravios y lo hace de forma violenta. Otro nexo importante que surge entre ambos personajes es que los dos se convierten en vigilantes. Es decir, un vigilante es una persona que intenta de manera no oficial, pues, atrapar y castigar a alguien que haya cometido un crimen. Lo hacen porque creen que las autoridades oficiales, pues, no son capaces de hacer bien su trabajo. Entonces se vuelve vigilante Joaquín para arrastrar a los asesinos de su hermano y de su esposa. Y pues precisamente castiga a cada uno de ellos. Y pues ya en este tema, pues él se dedica después a
castigar a todas las personas anglosajonas que se dedicaron a despojar de tierras a personas de origen mexicano. Y bueno, pues en menor medida, profesor Z, se puede ligar que ambos personajes son dotados físicamente. El Zorro y Joaquín son hábiles jinetes y además, bueno, manejan las armas muy bien. Joaquín domina el cuchillo, lo entrenaron los indios, y también domina el revólver. Por su lado, pues el Zorro es famoso manejando el látigo y también pues su espada. Bueno, maneja muy bien los disfraces, los dos son muy astutos y creo que por allí Johnston McCulley encontró la forma de adoptar estos nexos con su personaje, el Zorro. Sí, bueno, me parece muy evidente, ¿no? La relación entre el Zorro y esta figura histórica, Joaquín Murrieta, y creo que estamos en deuda, ¿no? Con el profesor Andis, porque, bueno, él encontró, digamos, el eslabón perdido, ¿no? Del Zorro, y me parece que esclarece muy bien, ¿no? Los orígenes mexicanos de la leyenda del Zorro. Y fíjate, déjame comentar algo interesante que está en el libro del profesor Andis, es que el abuelo de Macaulay estuvo en California en el siglo XIX y al parecer el abuelo le contaba historias de Murrieta al niño Johnston McCulley. Entonces me parece que fue una primera aproximación tal vez de Macaulay a esta figura histórica. Pero bueno, la pregunta sería, ¿qué fuentes pudo haber consultado Macaulay para establecer esta relación entre Murrieta y el Zorro? Bueno, creo que podemos encontrar la primera referencia en forma bibliográfica, pues, de Joaquín Murrieta, pues con una novela que se publica justo a un año después de que él fallece, en 1854. La escribe John Rollin Rich. Él fue un periodista, un escritor y poeta que se radicó en San Francisco. Él tuvo acceso a fuentes de la época, pudo, como fueron las gacetas o algunos reportes de periódico, y pues él invanó con algo de ficción, pues la biografía de Joaquín Murrieta. Aquí también vamos a ver, por favor, la imagen de la novela escrita por este personaje que, por cierto, fue un indio cherokee y de mamá blanca. Su papá fue un líder de la tribu de los Cherokees. Inclusive él se firmaba como Yellowbeard, pájaro amarillo, que es su nombre de tribu. Bueno, pues aquí miren, estamos viendo la portada de una edición reciente de 2018 y, profesor Z, estamos ante la primera novela escrita en California. También estamos presenciando, bueno, la portada de una novela muy importante porque fue la primera escrita por un nativo americano en los Estados Unidos y también fue la primera novela que se publica en este país presentando a un personaje protagónico de origen mexicano. Sin duda, ¿no? Ahí está muy clara esta inspiración para Macaulay, ¿no? Este libro de Rich. Bueno, y siguiendo con la relación entre Murrieta y el Zorro, pues tenemos que hablar de una película, ¿no? Muy importante también de 1998, que es la The Mask of Zorro, ¿no? Esta película que dirige Martin Campbell y que produce Steven Spielberg, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo en la imagen, ¿no? Antonio Banderas es quizá el primer latino, ¿no? Que interpreta al Zorro, después de muchos, a lo largo, digamos, del siglo XX. Y también tenemos a los dos Antonios, ¿no? O sea, el otro Antonio, que es Anthony Hopkins, y Catherine Zeta-Jones, ¿no? Que es el personaje de Elena. Bueno, lo interesante de la película de Spielberg es que tenemos ahí una recodificación del personaje del Zorro. Es decir, un español le pasa la estafeta a un mexicano, esencialmente, ¿no? Ustedes, los que hayan visto la película, ingeniero ese, recordarás sí, claro que sí. Anthony Hopkins entrena a Alejandro Murrieta, que es el hermano de Joaquín, ¿verdad? De Joaquín Murrieta. Y lo entrena para ser el nuevo Zorro, ¿no? Le pasa, digamos, como dije, la estafeta. Pero lo interesante es que aquí ya el Zorro, pues es un mestizo.
es mexicano. Entonces, creo yo que fue un deseo de los creadores de esta película de presentar una versión más contemporánea del zorro, ¿no? Una que le permitiría a los mexicanos una mayor identificación con este personaje. Así que en ese sentido me parece que es una película importante, ¿no? En cuanto hay una, digamos, reconfiguración del paradigma de la españolidad del zorro, ¿no? Que ahora se convierte en un zorro mexicano. Claro que sí, recuerdo muy bien esa película. ¿Cómo no olvidar la escena donde el zorro se presenta ante Lolita y ahí hace una serie de magia con su espada? ¿Y recuerdas esa escena? Seguramente, Sí, profesor Z. sí, cómo no. Nada más que acuérdate, Lolita Pulido, pues es la heroína, ¿no? El interés romántico del zorro, desde la novela de Macaulay, y luego en las películas de Douglas y en la película Fairbanks. de Fairbanks, Y sigue siendo Lolita de Tyrone Power. Pulido, pero en la película de Tyrone Power ya se convierte en Lolita Quintero, ¿no? En la película de Tintán, pues es Lupita, el personaje que interpreta a Silvia Pinal. Y aquí ya en la película de Banderas, esta Lolita Pulido pues, se va a convertir en Elena, ¿no? ¿Recuerdas? Claro. La hija de Sí, Anthony fue Elena. Hopkins, que es Elena. Bien, pues vamos ahora a hablar de una novela de la escritora latinoamericana Isabel Allende. Como sabemos, es una de las escritoras de lengua española que más vende en el mundo. En realidad tiene muchos bestsellers. Y bueno, a ella fue comisionada para escribir una novela sobre el zorro que salió en el año 2005. Por ahí podemos ver, ahí está, una de las portadas de esta novela. Y bueno, lo interesante que hace Isabel Allende es que ella dice lo que no dijo Macaulay, ¿no? Que recuerden que Macaulay no habla de la infancia, no habla de la adolescencia del zorro, y lo que hace ella es precisamente imaginarse, ¿no? Estos primeros años formativos del zorro, ¿no? Es una novela muy recomendable, que se lee con mucha facilidad, ¿no? Bueno, profesor Z, ¿cuál crees que tú sea la aportación más importante de esta novela de Isabel Allende en respecto a la historia del zorro? Bueno, y el punto más importante es el siguiente, y eso tiene que ver precisamente con lo que hemos estado hablando en este podcast, ¿no? Sobre la etnicidad del zorro. Y es que esencialmente le confiere al zorro un estatus mestizo, digamos, no solo en términos étnicos, sino en su cosmovisión del mundo, ¿no? Su padre es el español, el capitán español, Alejandro de la Vega, y su madre es Toipurnia, ¿no? Que es indígena. Entonces, digamos, de la familia de Toipurnia, de la familia, digamos, de su madre, la rama indígena, pues el joven Diego de la Vega va a aprender valores espirituales, el conocimiento de la naturaleza, la lengua indígena, la solidaridad para con los sujetos dominados en la situación colonial. Lechuza Blanca, que es la abuela del zorro, en la novela de Allende, y que es una chamán, ¿no? Va a guiar los pasos de su nieto en su primera etapa de formación. Seremos testigos de su primera iniciación en un ritual de purificación con el propósito de que el joven Diego haga contacto con el Gran Espíritu para que éste a su vez le revele una visión y destinos cifrados en la Ocahué. Y es interesante, y es una de las partes que más me gusta de la novela, es cuando en este ritual de purificación el zorro va a encontrar a su animal totémico, que es precisamente pues un zorro, ¿no? Entonces, también es interesante mencionar que para la madre del zorro, Isabel Allende, se basa en un personaje real, ¿no? Un personaje histórico de California, ¿no? Y a ver, Carlitos lanza la imagen de Toipurnia, Toipurina, ahí la estamos viendo, ¿no? La Juana de Arco de California. Entonces, en este personaje se inspira Allende, ¿no? Para la mamá, la madre del zorro, ¿no?
Y es una figura histórica que vivió en California de 1760 a 1779, ¿no? Toipurina fue convertida al cristianismo, una especie, en cierta forma, parecida a la historia de la Malinche, ¿no? En México. Fue convertida al cristianismo y casada con un soldado español. Pero fíjate, en la ficción de Isabel Allende, ella hace que Toipurnia, que se cambia un poquito el nombre, ¿no?, del personaje real, lo cambia un poquito a Allende, pues hace que abandone el rancho de don Alejandro de la Vega, el padre del zorro, el hidalgo español con quien se casó, para seguir luchando, ¿no?, por los hoyos, por los indígenas. Entonces me parece que ahí está la aportación esencial de Isabel Allende a, digamos, reconfigurar el prototipo o modelo original instaurado por John Macaulay en 1919. Entonces creo que esta novela de Allende pues es de lectura obligada para todos los que somos fans del zorro, ¿no? Así que la recomiendo ampliamente. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que estamos llegando al final del episodio y pues y sí, como es costumbre, hacemos recomendaciones. Creo que ingeniero ese, ¿no? Tú vas a hacer un par de recomendaciones. Bueno, sí tengo un par de recomendaciones. Una de ellas es un libro que se llama La cabeza de Joaquín Murrieta, escrito por Alejandro Rosas. Rosas es un historiador, más bien es un divulgador de historia y pues escribe una biografía interesante sobre toda la vida de Joaquín Murrieta. Y pues del mismo nombre hay una serie que se proyectó el año pasado, en 2023, por los estudios de Amazon, titulada La cabeza de Joaquín Murrieta, pues que se la recomendamos, está disponible en esta plataforma de Amazon Prime. Y bueno, hablando de series, creo que vamos a meter una más, se llama Zorro, estrenada en este mismo año, 2024, disponible en su primera temporada en la plataforma de Amazon Prime. Aquí esta serie presenta un concepto muy innovador en la historia, ya que 3 zorros se entremezclan en la trama. Y bueno, pues se la recomendamos ampliamente, sobre todo jóvenes milenios o de generación Z, pues es una oportunidad para introducirse en este personaje, pues que es de fama mundial, un ícono con más de 105 años de historia. Pues muy bien, pues ahí están las recomendaciones y me da gusto saber pues que tenemos zorro para rato, ¿no? Yo creo que estamos entrando al segundo siglo del zorro. Y bueno, seguimos esperando la gran producción mexicana que esperemos que en algún momento se pueda realizar, ¿no? Y bueno, aquí estamos, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Esto ha sido a las 9 en punto. A las 9 en punto. Cine, viajes, literatura. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Suscríbanse, denle un like a nuestro podcast. Y antes de irnos, tenemos un video, ¿no? Un video del Zorro Velasco, con el cual nos vamos a despedir. Antes, permítanme invitarlos para la próxima emisión, que va a estar dedicada a un cineasta mexicano, Alberto Isaac, ¿no? Para el próximo programa. Por supuesto, los sábados a las 9 en punto. Muchas gracias. Corre video. El Zorro. A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones los sábados a las 9 en punto.
con los titulares del podcast Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto.